El episodio que escucharás a continuación contiene fragmentos tomados desde la historia oficial de los personajes mencionados, como también de construcciones literarias fantásticas con base en el realismo mágico, donde la historia y lo incomprensible se conjugan para dar paso a un relato sonoro. Esta es la historia de Alicia Braudel, una niña de 10 años, curiosa y encantada por dos campos en su vida: la historia del mundo y la física del espacio exterior. Estas dos aficiones no son efímeras ni fundamentadas. Su padre, el capitán Beto, fue un astronauta que se perdió en el espacio, y su madre, Alicia, fue una historiadora que también desapareció misteriosamente. Por lo tanto, Alicia vive en la granja con su abuela. Alicia, en los atardeceres rojizos, las noches fulgurantes de astros y las madrugadas silenciosas, siempre se hace una pregunta. Si las matemáticas son el motor para entender la física, entonces, ¿la didáctica es el motor para la enseñanza y el aprendizaje de la historia? Hola, abuelo. Ya llegué. Estaré en la biblioteca. Hola Alicia, está bien. Solo ten cuidado con esos estantes altos. Pueden caerte encima. Te preocupas demasiado. Estaré bien. Está bien, querida Alice. Si necesitas algo, solo me dices. Y deberías salir de la biblioteca de vez en cuando. Alicia corre hacia su cuarto, en donde divide parte de su armario con una vieja biblioteca que perteneció en su momento tanto a su madre como a su padre. Por tanto, los libros de historia se revolvían con los libros y tratados de física espacial. Como en muchos otros días, Alicia se sentó y miró el techo de la habitación como si observara el firmamento, cuando notó el inicio de todo. Algunos libros estaban flotando por encima de ella. No podía comprender tal suceso. Aún así, le dio dos posibles explicaciones. ¿Estaba alucinando o su biblioteca era un túnel del tiempo, una ruptura espacio-temporal que todo ser humano ha soñado? En esto, Alicia empieza a percibir la presencia de algo o alguien desconocido. Ah, otra viajera. Bienvenida al archivo armónico. Joven Alicia, cuidado con ese ejemplar de la Revolución Francesa, que todavía está caliente. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estos libros flotan en el techo? Oh, me disculpo por mis modales tan antibritánicos. Soy Ringo Rhythmic. Estás en el punto donde la historia se vuelve audible. Mira esto. ¿Escuchas eso? Es la clave para entender el tiempo histórico. La gente normal ve el tiempo como una línea recta, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Aburrido. Pero en historia, eso no es suficiente. La noción del tiempo histórico es una habilidad cognitiva clave. ¿De qué estás hablando? Se trata de entender la simultaneidad. Entiéndelo por medio de la música, Alicia. A veces las canciones traspasan épocas. Ellas nos enseñaron que el tiempo no es lineal, a veces es cíclico. Puede que una canción de hace 50 años te haga sentir la misma sensación que cuando conociste a tu perrito. A veces, el tiempo es un loop mental. Pueden repetirse cosas de diferentes maneras. Cuando estudias historia, no solo lees el hecho, sino que debes sentir la época. Tienes que preguntarte, por ejemplo, ¿qué tan rápido iba el mundo en 1967? ¿O qué tan lento se movía el pensamiento en la Edad Media? ¿O para qué se llevó a cabo la Ilustración? En resumen, Alicia, el tiempo histórico es la habilidad de situar eventos, de entender su ritmo y cómo se interconectan. No es solo una fecha, es el tempo de la humanidad. Ahora, si me disculpas, tengo que catalogar este libro sobre el Renacimiento. Parece que alguien lo dejó olvidado en el futuro. Oh, aunque me está dando mucho sueño, ¿sabes? La música es muy relajante. Duerme, duerme. Aunque sabías que la portada del Sgt. Pepper... Ok, Ringo. Ahora solo quiero descansar. Alicia Braudel, una vez de vuelta a la biblioteca, en su estado natural, y habiendo recobrado la conciencia, después de tan vertiginosa alucinación, bajó hasta la cocina de su casa, donde su abuelo preparaba infusiones de hierbas aromáticas.
¿Cuánto tiempo ha pasado, abuelo? ¿Tiempo? Ha pasado el mismo tiempo de siempre, querida Alicia. El tiempo en la historia no se detiene. ¿Quieres una aromática de valeriana? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan pálida? Parece que hubieras viajado en el tiempo a la velocidad de la luz. Déjame hacerte una pregunta, abuelo. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías? ¿Con quién quisieras encontrarte? ¿Qué quisieras preguntarle? Empiezo a preguntarme si fue valeriana lo que le eché por aromática. Mira, Alicia, si un agujero negro se tragara la Tierra y eso de los viajes en el tiempo y el espacio llegara a suceder, me gustaría advertir a mi ancestro Atahualpa, ese emperador de los incas, para que no confiara en el infame Francisco Pizarro y en ningún españolete asesino que nos invadieron en el siglo XVI. Pero bueno, tal vez eso nunca pasará. Y si pasa, contaré con esa suerte porque estaré muerto. Lo que este tema me ha hecho recordar un libro que está en la vieja biblioteca. Se llama Empatía Histórica. Y su autor lo escribió como si los personajes que allí aparecen te contaran sus vidas. Y a veces parece que tuvieran la razón. Especialmente cuando los malos te cuentan las cosas que han hecho. Es divertido hasta que aparece Hitler diciéndote por qué ordenó asesinar a un pueblo, solo porque no le gustaba cómo se vestían. Deberías echar un ojo, pero mañana. Ahora a la cama. Es un gran libro, abuelo. Buenas noches. Pero Alicia, después de que su abuelo le contara sobre la existencia de este libro, lo último que quería es irse a dormir. Quería descubrir si ese tal libro Empatía Histórica le haría viajar en el tiempo cuando lo abriera, tal como pasó cuando los libros del armario empezaron a flotar. Y fue justo lo que hizo. Qué nervios, pero tengo que abrirlo. Bueno, 1, 2, 3. Es Francisco Pizarro, el villano del que hablaba el abuelo. ¡Oh! Creo que no es una buena época para una niña. Efectivamente, Alicia estaba viajando en el tiempo, cuando aleatoriamente abrió aquel libro de su biblioteca, cuando los demás libros empezaban a flotar nuevamente. La página elegida por el azar cuántico fue donde se contaba la historia de Francisco Pizarro, explorador español que llegó a las tierras del Tahuantinsuyo, en lo que hoy conocemos como Perú. Y fue más su sorpresa cuando llegó en los momentos donde el explorador español tenía bajo cautiverio al rey Atahualpa Inca. Que hace tal energumen a mujer por estas terras, no cae en cuenta del talante momentum que estamos encomiados a executar en nombre de nuestras amadas majestades, don Carlos I y doña Isabel de Portugal. Mira al indio mayor en ese calabozo, que atreverse a lanzar injurias a nuestro portentoso Dios y nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de los católicos. Tierna infante, no atrevas a mirar a tu servidor con ojos de tu propia conciencia. Ese indio obligado a pagar por sus injurias en oro para nuestras majestades y para Dios omnipotente y omnipresente en estas tierras plagadas de herejes. Desde mi propia existencia, mi inexistente educación en escritura y hablar, la he remediado con valentía y ardentía que poquísimos navegantes ostentan, en compañía de nuestro sagrado juramento que hacer cuando niño a nuestro Dios de todos los cielos, internarnos así en estas tierras olvidadas por la mano benefactora de nuestro Señor Jesucristo, para salvar a estos salvajes que miran de la condena eterna y que puedan sucumbir en paz por medio de nuestros sables bendecidos por don Carlos I. Nuestra labor jurada es sagrada, infante curiosa, y si te atreves a juzgar nuestras hazañas en las Indias Occidentales, primero pregúntale al Dios nuestro su decisión de permitirnos descubrir estas tierras. Solo Dios me ha enseñado todo lo que necesito saber. Alicia, después de tan impresionante encuentro ante Francisco Pizarro, solo decidió cerrar el libro. Así, volvería a su biblioteca por el túnel del tiempo. Pero antes de eso, sintió una mano huesuda que salía de la cárcel rodeada de espinas y barrotes de madera. Era Atahualpa Inca, y a la vez le hablaba en una lengua desconocida, pero gracias a algunas palabras que su abuelo le había enseñado de Inca antiguo, alcanzó a entenderle una frase que repetía desfallecidamente. Mamá, ñaupac, pachata, cahuaychu.
Kunan, Pacha, Ñawiwa, Tama, Ñaupak, Pachata, Kawaichu, Kunan, Pacha, Ñawiwan. No mires el pasado con ojos del presente. Alicia Braudel, en ese instante, cerró con fuerza el libro de empatía histórica, mientras los escalofríos de la mano de Atahualpa se mezclaban con el desosiego del túnel del tiempo, regresándola a su biblioteca. Ese viaje se tornó largo. Mientras las dimensiones pasaban ante sus ojos en aquel túnel, el despacioso viaje lo obligó a reflexionar. No mires el pasado con ojos del presente. No mires el pasado con ojos del presente. ¿Cómo puedo hacer esto? Me es imposible no juzgar al asesino Francisco Pizarro y su comitiva de perros rabiosos. No puedo olvidar lo que le han hecho al pueblo inca, ahora que miré con mis propios ojos a Atahualpa encadenado y ensangrentado. No mires al pasado con ojos del presente. ¿Acaso Atahualpa me quería decir que entienda y apruebe las acciones de los violentos peninsulares, basándome en una explicación intencional e interesada, y por ende la comprensión de sus propios contextos de vida? ¿Acaso Atahualpa me pedía que no condene apresuradamente a Pizarro en la historia sin percatarme antes de entender la historia, mediante una explicación estructurada de las épocas, las situaciones regionales y los acontecimientos en donde individuos como personajes protagonistas de la historia construyeron y enducieron sus mentalidades? ¿Acaso Atahualpa me está pidiendo que sea empática históricamente y explique la historia desde la causalidad? Por algo este libro se llama Empatía Histórica. Tal vez todo está conectado. Tal vez el abuelo se confundió de hierba en la aromática. Estas alucinaciones me agotan muchísimo. Solo quiero dormir. Al día siguiente, Alicia se da cuenta que su abuelo no está en casa. Ante eso, decide bajar a hacer su desayuno. Pero al momento de bajar las gradas, se da cuenta que alguien desconocido se encuentra en su biblioteca y que probablemente se escapó desde el armario embrujado. Alicia nota que el sujeto se encuentra muy desesperado. Aunque sin miedo, se enfrenta a él y le pregunta quién es. Oye, ¿quién eres? ¿Y qué haces aquí? Disculpa, me asustaste. Soy Humberto Maturana. Y quizás te has dado cuenta que en cada uno de los libros de tu biblioteca puedes interpretar más allá de lo literalmente escrito. Gracias a la interpretación, es que no me he atado a una historia única. La verdad estoy asustada, aunque pareces un académico. Por eso te tengo una pregunta. ¿Cómo puedo entender la historia pasada o aplicarla en mi actualidad? O sea que yo puedo reconstruir el pasado. De eso se trata, ofrecer diferentes versiones o explicaciones de cualquier hecho histórico. ¿Y mi propia versión de los hechos es aceptable? Así como tú, que apareces en mi casa de la nada, aún sabiendo que eres un autor de 1970. Eso es el sentido del relativismo, ya que contiene una emisión de juicios para la construcción de conocimiento histórico. ¿Te gustaría llegar al nivel de epistemología evaluadora? Ok, me encantaría, dado que puedo comprender la objetividad de la subjetividad. Creo que todo es una necesidad para generar puntos alternativos a la hora de evaluar tanto en mi mundo como en el tuyo. ¿Sabes? No solo tú manejas conceptos complejos. ¿Eh? Pues esto me presenta una posición historiográfica asumida, ¿o estoy equivocada? Ok, al parecer este libro sobre relativismo cognitivo que va con el currículum escolar actualizado. Bien hecho, Alicia. Si es así, regresaré a mi mundo. Aunque, ¿sabes? Quisiera mostrarte algo. Necesito que veas esto. Humberto, exaltado y de modo urgente, la jala y se lleva a Alicia a un nuevo viaje o alucinación a través de la biblioteca. Alicia despierta atrapada en una burbuja, la cual le susurra que la única alternativa para poder salir de ella es la conciencia y la participación. Desorientada, los susurros le insisten en que existen caminos que no dejan ver con claridad la puerta de lo valorativo y lo afectivo, que va más allá de lo cognitivo. Alicia, sé que estás confundida. Pareciera que estás en tu desarrollo de personalidad crítica, que poco a poco has logrado encontrar falacias y alteración de juicios. Pero, antes de que se rompa esa burbuja,
Debes rememorar toda esa transformación que ha venido la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Fue por el análisis que construiste con profundidad y sentido, ya que al parecer va más allá de un resultado. Pero, ¿acaso debo continuar todo esto para poder comprender y usar otras realidades? Claro, la de tu barrio, tu escuela, tu comunidad. Ok, estoy dispuesta a integrar disposiciones, valores y consecuencias. Alicia, asustada, se da cuenta que alrededor de la burbuja en la que viaja, una serie de libros la rodean, tales como el libro de la información, el libro de la situación de análisis y el libro de la identificación de problemas, dándose cuenta que ha pasado por cada uno de ellos. Cuando explota la burbuja, gracias a la reflexión en todos estos campos, cae en cuenta que por fin ha cultivado un espíritu crítico como algún día se lo enseñó su abuelo. Finalmente, Alicia cae al vacío, cada vez más cerca del suelo, y al momento de impactar, despierta y se da cuenta que solo estuvo dormida en la biblioteca y que probablemente el armario que la llevó a todas estas alucinaciones y viajes en el tiempo ha cerrado sus puertas. O tal vez no.